Quiero suspenso. Quiero música de suspenso. Porque a mí particularmente, no sé si decir me preocupa, pero sí me molesta un poco las declaraciones de Fernando Batista. Porque habla como si fuera el inventor del fútbol venezolano. Como si él llegó y cambió la historia. Y obvia, me parece a mí, procesos anteriores donde si hablamos de resultados, se hizo prácticamente lo mismo de lo que se está haciendo hoy en día. La diferencia a día de hoy es que hay más cupos al Mundial. Pero Fernando Batista está séptimo en una eliminatoria donde van 6 de forma directa y un repechaje. Y Venezuela ha estado en el séptimo lugar ya de las eliminatorias. Ha estado con Richard, ha estado con César. No voy a contar el proceso San Vicente Dudamel, porque la verdad que fue bastante turbulento, ni mucho menos voy a contar lo que fue Peseiro, Leo González, Peckerman, porque fueron creo que años de crisis con respecto a la selección nacional de Venezuela. Pero Fernando Batista habla, insisto, desde el tema de que esto, lo que se está haciendo hoy en día, no se ha hecho antes. Y Venezuela no es primera vez que compite en unas eliminatorias. O sea, a nosotros, el cuerpo técnico de Fernando Batista no nos está explicando cómo se juega el fútbol y cómo hay que jugar al fútbol. Que dicho sea de paso, la selección últimamente de eso poco. Ha sacado los partidos con garra, con actitud, algo muy importante, algo que claramente se le reconoce, pero de fútbol poco. Y vuelvo y repito, hoy en día Venezuela está peleando con Bolivia. Y en las eliminatorias, al 2006 Venezuela peleaba con Bolivia, y en las eliminatorias a Sudáfrica 2010 Venezuela peleaba con Bolivia, y así sucesivamente, porque los procesos han sido el mismo. Entonces, ¿cuál es la evolución? Que hay 2 cupos más al Mundial y que te puede permitir ingresar al repechaje, porque ni siquiera de forma directa. Esa es la evolución de la que habla y de lo inédito, de lo nuevo. Como digo eso, digo otra cosa. Claramente, si Venezuela logra llegar al Mundial, que es lo que todos queremos, Fernando Batista va a ser el técnico más laureado de nuestra historia, estatuas a nivel nacional y todo lo que ustedes quieran, porque logra el objetivo que no lograron los anteriores seleccionadores. Pongan, porfa, Patricia, las declaraciones de Fernando Batista y las voy a leer completicas para que entremos en contexto. El periodista de Insider se le pregunta: en el tiempo en el que estás en la conducción de la selección y por lo que se desprende de tus palabras, ¿sentís, y lo hablo en idioma argentino, en dialecto argentino, sentís que pusiste el fútbol en un lugar que no había tenido nunca en el país? Le pregunta el periodista Fernando Batista y el Bocha responde: lo siento así y la gente me lo hace saber. El otro día en un avión me pasó una situación muy particular. Un señor mayor me dijo: profe, lo que ustedes han logrado es espectacular. Yo soy amante del fútbol, pero usted sabe que acá es el tercero en la escala de interés deportivo detrás del béisbol y el básquet. Y hoy, en cada partido de la selección, ver el estadio lleno y que a la vez todos lleven la camiseta de la Vinotinto es un sueño. Incluso cuando jugábamos con Argentina o Brasil, muchos venían con esas camisetas y no con la nuestra. El amigo que le comentó esto claramente se quedó en los años 2001, 2002, bastante lejos, comenzando el siglo. Hoy, gracias a ustedes, eso ya no pasa. Te imaginarás el orgullo que me generó escuchar esas palabras. Hay más ilusión también por tener 2 cupos más. Lograr la clasificación al Mundial sería increíble. ¿Desde hace cuánto la selección llena los estadios? ¿O fue desde que comenzó el ciclo de Fernando Batista? ¿O desde hace cuánto el tema de la camiseta partida, un lado Brasil, un lado Vinotinto, no se ve en los estadios? Voy a escuchar sus opiniones, muchachos, con respecto a estas declaraciones del Bocha, y arranco con Seba porque me parece que
Se desmutió. Sí, no, porque pues, yo voy en contra de la corriente, con todo el respeto de Edgar, voy en contra de lo que está diciendo también. Además, o sea, ahorita hay demasiada molestia con el Bocha. Todo lo que diga está mal y no sirve para nada. Mucha gente se lo toma personal, que lo que lograron los otros, y en el juego no ganaron nada, muchachos. No ganamos nada tampoco. Tampoco ganamos nada. No cero títulos tenemos. Cero títulos ganamos. A cero mundiales. Con el Bocha tampoco. Bueno, hasta ahora. Fuimos a hasta cero. Ahora. A cero. Para empezar, partamos de esa base. Porque dicen, no, que poco fútbol. Está bien, antes había mucho fútbol y ganamos nada. Cero. De nuevo nos volvimos a ir por la puerta de atrás, perdimos partidos. ¿Por qué? Porque no teníamos garra. Yo no siento, o sea, para empezar, yo no siento que dijo nada malo el Bocha. El Bocha está contando una experiencia que le dijo a alguien. En tal caso, busquen a la persona que se lo diga y díganle, hey, ignorante, hace, no sé, 10 años que ya no pasa esto. Pero alguien le está diciendo eso. El tipo con mucha ilusión está contando que alguien se le acercó a reconocer el trabajo y nos volvemos locos todos. Él no dijo, yo pienso esto. Él está contando una experiencia de alguien, está contando una experiencia que él tuvo con alguien. Para empezar por ahí. Y bueno, eso es la ilusión. ¿Qué va a estar sabiendo? Probablemente el Bocha no sepa que hace 10 años, o es lo que se le atribuye a Richard Páez y a Faría, que ahora la gente apoya a la Vinotinto y no apoya a las demás selecciones. O sea, a lo mejor él no sabe eso. Pero en cuanto a esa experiencia que le pasó y le pasó a esta persona, pues le contó. O sea, a mí lo que me parece también, y no lo digo por Edgar, porque a pesar de que a él no le gustan las declaraciones, ¿sabes? Mucha gente, o sea, yo siento que hay personas y hay gente que opinando con respecto al Bocha que no quieren que vayamos al Mundial, que no quieren que nos vaya bien, que lo que quieren es que le vaya mal a este tipo para sacar la bandera de paz. Eso es cierto. Y para sacar la bandera de paz. Y Farid decir, uy, pero con el argentino tampoco lo logramos. Y con estos dos. Y por eso es que, decir, no, claramente no es responsabilidad del hincha que históricamente seamos una selección mediocre, pero pues también en gran parte es eso. O sea, siento que importa más validar a dos tipos que ya no están en la selección, que ya no forman parte de Venezuela, que hace más de 15 años que no están, que hicieron un trabajo correcto, muy bueno, pero que no consiguieron ningún título y no consiguieron ninguna ida a ningún mundial, y nos aferramos a eso como si fuera no sé, Peckerman en Colombia, por ejemplo, que los llevó a un mundial. Y no es eso, muchachos. Fueron dos tipos que le inyectaron a la selección. Uno le inyectó más que el otro, ganas y irreverencia, e ir a competir, y el otro con resultados, no jugando, porque esa es otra, también se nos olvida. ¿Cómo puteaban a Faría cuando jugaba en la selección? Y ahora que está jugando el Bocha, y ahora que está el Bocha pasando por una situación similar, el Bocha es un desastre y no juega nada, y Farías era Pep Guardiola, muchachos. Yo me acuerdo hace 10 años cómo nos rompía las pelotas, que dábamos 2 pases a los centrales, pelota arriba y a ver qué hace Salomón. Y así tuvimos el mejor resultado en una Copa América. Entonces, ¿nos aferramos en serio a que antes jugábamos bien, o nos aferramos a los personajes que estaban antes y el que está ahorita? No sé. Yo creo que ese no. A ver, para mí ese no es el debate. Para mí me parece que esto es re innecesario. O sea, estamos agarrando algo que digo el Bocha para buscarle el pelo al huevo a una situación. No, pero es que a mí lo que me molesta particularmente es que le responde, fíjate la pregunta del periodista argentino. ¿Sentís que pusiste el fútbol en un lugar que no había tenido nunca en el país? Y él dice, lo siento así. Edgar, está bien que lo sienta él y todo el mundo es libre de sentir, pero es con lo que yo no estoy de acuerdo, porque ya lo hemos vivido en años anteriores, en ciclos anteriores. Hasta la Copa América pasada, este tipo hubo gente que dijo que podía ser el mejor técnico en nuestra historia. Hasta la Copa América pasada. Es que yo creo. ¿Y cuántas veces no reconocimos el trabajo que había hecho Batista y esta selección fuera de lo futbolístico? A la hora de conectar con el hincha, ir a Maturín, la Copa América. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. De cosas positivas a eso. Eso está buenísimo. Yo siento que en ese sentido el Bocha sí puso el fútbol venezolano en un lugar que no había estado en ese momento. O sea, no, vamos a mentir. Hasta hace un año, antes de tomar los resultados, el Bocha era el mejor técnico que había pasado por nuestra historia. Y palabra que se dijera del Bocha, palabra santa, es lo que diga él, la bochaneta. Todo lo que diga el profe, ahí estamos montados, porque ahí vamos y vamos a ir al Mundial. Estábamos seguros que íbamos a ir al Mundial. Se dieron malos resultados, no funcionó como funcionaba. Perdimos un poco la idea en cuanto al juego que se había logrado, o al menos los resultados, ni siquiera la idea, los resultados. Porque antes es la misma idea, solamente que antes se sacaban los resultados y ahorita, pues, no se está dando porque así son los equipos. Y obviamente es una realidad y se ha dicho aquí, el Bocha tiene problemas en cuanto al juego.
Ahora, lo que a mí me rompe las pelotas, y lo digo así, me rompe las pelotas y me hincha las pelotas, como dicen los argentinos, es que nos agarremos de lo que pasó con Farías y con el otro para menospreciar a este que todavía no ha terminado el ciclo. Que todavía no ha terminado el ciclo, porque estoy seguro que si se llega a dar lo que Pero es que no, no, es que Sebastián, aquí, yo lo dije, yo lo dije, yo quiero que Venezuela vaya al Mundial y yo quiero que a Fernando Batista le vaya bien, porque si a Fernando Batista le va bien, eso quiere decir que Venezuela va a ir al Mundial. Ahora, yo cuando tenga que criticarlo, cuando sienta que algo no me gusta, lo puedo decir y lo voy a decir públicamente, claramente, porque yo, y aquí incluyo a Ricardo y Eduardo, o sea, yo no veo una evolución. Pónganse que en cuanto no juego, ya después vemos si uno jugó mejor, si el uno jugó peor, cómo jugó cada uno. Pero hoy Venezuela está en la misma posición que en años anteriores. La única diferencia es que hay más cupos. Porque si el Mundial fuera de 32, hoy estaríamos... Pero yo siento que él habla, te repito, nos guste o no, en resultados está bien, es lo mismo, sí. Pero hace un año, cuando este tipo llegó, y cuando llegaba era una eminencia. Todo el mundo lo amaba, lo adoraba. Yo no te voy a discutir eso. Es que yo no te voy a discutir eso. Y a mí me parece que si a ese tipo, si me parece que el Bocha está hablando desde esa posición de mierda, o sea, a mí me hicieron sentir que era lo más grande que había. Y a lo mejor él lo siente así, porque hasta la Copa América, probablemente ahorita ya no quiere hablar de lo negativo, porque nadie nunca va a querer hablar o reconocerse a sí mismo que está en un momento negativo. Pero hasta cierto punto, a lo mejor el Bocha vivió cosas o le comentaron cosas, o por preguntas en rueda de prensa, o por experiencias en partidos, donde el tipo está en una posición que nosotros, no lo digo, no creo que él mismo se haya autoproclamado, pero mucha gente lo pone en una posición a la par de Farías y Richard Páez, sencillamente por a donde estaba encaminando el equipo. Después de la Copa América histórica, después del partido con Canadá, antes de su partido, la victoria con Chile, era como una locura, muchachos. Eso también no, y eso yo no te lo voy a discutir. Sí. Ricky, Edu, los escuchamos. A ver, o sea, primero yo coincido con lo que dice Sebastián en base a que están quizás agrandando más de la cuenta lo que está diciendo el Bocha Batista, porque, a ver, que lo sienta así es una percepción personal, es algo muy relativo. Y esto es positivo inclusive, porque si un director técnico no se la cree, que es literalmente quien está al mando de esta selección y quien está creyendo en sus jugadores, como siempre lo ha hecho en todo este proceso, por más que haya tenido resultados asquerosos, porque esa es una realidad, no por eso vamos a decir que el tipo está hablando de que cambió las reglas del juego venezolano o que revolucionó. Claro. Hay que creérsela y yo por ese lado se la doy a Sebastián en cuanto a lo que dice. Ahora, ¿en qué me llama mucho la atención de que una persona con tanto fútbol en su trayectoria, que venga de un país donde se respira el fútbol, crea en las palabras de un fulano que le dijo que está posicionado como el tercero que más trayectoria ha tenido a nivel deportivo de Venezuela? Ahí es donde yo pongo en tela de juicio lo que piensa el Bocha Batista, porque por más que sea, te lo está diciendo un fanático y tú no puedes romantizar eso hasta que no logres los objetivos. No conozco al primer director técnico que sin lograr algo diga esto es mérito propio, y yo la verdad me ilusiono porque las palabras se las lleva el viento, y así como lo digo yo, que soy un simple mortal que está en Football Sessions y que ni siquiera ha dirigido todavía un equipo de primera división, lo puede decir el que está caminando por la calle y que está alegre porque simplemente le gustó el gol que hizo Salomón Rondón en Canadá. Esto es una realidad, muchachos. Nosotros estamos a años luz de respirar el fútbol en este país, y yo lo estoy viviendo en carne propia. El venezolano está acostumbrado a criticar en las malas y en las buenas, a agrandar mucho más el mérito propio. La meritocracia acá es un tema que no tiene ni siquiera un balance. Entonces, por ese lado, yo puedo comprender que hay cierto periodismo que está enganchándose o agarrándose con esas palabras para tratar de decir, bueno, es que este argentino viene otra vez con ese egocentrismo, con esa soberbia, decir que fue el que cambió las reglas del juego. Ahora, es lamentable que el Bocha Batista crea en un señor con ciertas palabras que lo hace ilusionarlo, porque al fin y al cabo nosotros estamos en repechaje, estamos a 5 puntos de Colombia. No, cuidado
si en las últimas fechas Colombia necesita puntos para asegurar el puesto, entonces ahí se nos monta el gato en la batea, por así decirlo. O sea, no le veo justificación al por qué tiene que ilusionarse o por qué decir que lo siente así. Pero vuelvo y repito, esto es relativo, esto es personal, claro. Cada quien puede pensar como quiera. No, y cada quien puede sentir como quiera, básicamente. No es algo que nosotros le vayamos a decir a Fernando Batista, mira, no sientas así porque no estamos de acuerdo, no. Claro. Simplemente, a ver, hablamos de tema resultado porque él lo dice. O sea, yo siento que es así, y me imagino que es un todo, o sea, a nivel futbolístico, porque fíjate que habla del público en los estadios, por lo que le dice el señor, del tema de las camisetas, y esto es algo que ya tenemos viviendo 20, 25 años aproximadamente. A eso es lo que yo particularmente me refiero, Edu. A ver, yo lo que creo es que acá el Bocha Batista, yo no estoy o sea, estoy más del lado de Edgar que con Sebas y Ricky, porque para mí él está manipulando y le está esquivando a la pregunta. Primero, al decir que él lo siente así, a mí en lo personal me parece un poco arrogante, porque si bien, como ha dicho Sebas, somos una selección que no hemos conseguido nada, se ha hecho algo. Por más de que no haya sido algo importante, se ha hecho algo, y de cierta forma el Bocha Batista está hoy dirigiendo a la Vinotinto y está logrando lo que logró porque hubo una historia. O sea, para comprender hacia dónde vamos, también, como lo dice la famosa frase, que comprender de dónde venimos. Y por más de que yo sé que Richard Páez, César Farías, Rafael Dudamel son personajes muy polémicos que quizás estando fuera de la órbita de la selección siguen tirando para su terreno y quizás no están trabajando juntos para todos lograr el mismo objetivo, pero yo lo siento un poco arrogante porque como decía Ricky, él lo puede sentir así, pero siempre hay que reconocer la historia. De cierta manera, con esas declaraciones, él está obviando lo que sucedió en el pasado, que para mí es un grave error, y también no quiero poner en tela de juicio de lo que sepa o no el Bocha Batista previo a asumir las riendas de Venezuela, pero la unidad que ha logrado esta selección Vinotinto es una evolución de lo que ya había pasado con el famoso boom Vinotinto. Entonces, no es algo que por primera vez está sucediendo, sino que simplemente es un crecimiento de lo que sucedió hace algunos años atrás. Y por eso yo lo siento que es un poco arrogante y además, como decía Edgar, intenta tirar siempre de lo emocional. Entonces, no voy a poner en tela de juicio también esta historia que él cuenta con un señor, pero en vez de dar bases y argumento por la cual él siente que su trabajo ha sido así, termina siempre ligado al tema del aficionado, lo termina ligando siempre a una historia que se puede poner también en duda si pasó o no, en vez de dar argumentos, que creo que también ha sido la línea de trabajo desde que el Bocha Batista ha estado acá. No le ha gustado nunca, para las cosas malas sobre todo, explicar el por qué, explicar cómo ha sido su trabajo, si es tú sientes que es así, ¿por qué lo sientes? ¿Qué ha hecho de diferente el Bocha Batista en lo que ha sido este proceso de selección, como seleccionador, mejor dicho? Porque también, como lo decía Edgar, lo que ha cambiado es que han dado un cupo más para el Mundial. Pero si tú en tus declaraciones me explicas que desde tu gestión hay más jugadores que están yendo al extranjero, que quizás las instalaciones de la federación han mejorado, que desde el juego Venezuela ha logrado tal cosa, yo puedo creerte tu argumento, pero para yo creerlo tienes que darme bases. No puedes decir que sí, yo lo he creído y después vas a apostar a una historia con un aficionado que ya empiezas a pegar a lo emocional, y que el Bocha Batista, tanto para bien como para mal, sabe escapar muy bien de este tipo de situaciones a nivel de declarar. Esto no se lo dijo a un periodista venezolano en un medio o en un podcast venezolano, se lo dijo a un periodista argentino. Entonces, cuando él habla de que él lo siente así, también me da a pensar a mí que él nunca investigó el contexto histórico por el cual ha pasado el fútbol venezolano. Básicamente, él llegó, vio qué era lo que estaba pasando y ya empezó a trabajar. Yo siento que desde ahí las declaraciones del Bocha Batista son un poco arrogantes, porque no te digo que no hayas logrado algo distinto, porque Venezuela está metido el día de hoy en puestos de repechajes, cosa que no había sucedido, pero también se hizo algo en el pasado. No, sí, que no ganamos títulos, que no fuimos a un mundial, pero se hizo. O sea, Venezuela, entonces, Venezuela no explica nunca No, o sea, entonces yo lo veo como algo arrogante y errado. Para Alemania 2006, o sea, no es algo nuevo. Aquí dice Javier Parra Peña, el Bocha grande. Está haciendo la gran Mourinho. Prefiere que hablen de sus declaraciones, de cómo está jugando
la Vinotinto. Bueno, sí, es que yo creo que hay que hablar de todo sí, Josep Mourinho es un fenómeno. Hay que tenerlo allí en el pedestal. No, a ver, con lo que dice Edu, o sea, con lo que decía Edu con respecto a lo que obviamente se lograron cosas y es obvio que se tuvo que plantar una semilla de alguna forma para que la selección venezolana empezara a figurar, a competir más o dejar de perder todos los partidos en su momento, antes de la época de los 2000 y todo eso, como Turana, después Richard y tal, pero muchachos, nos gusta o no nos gusta, nos duela o no nos duela, eso no está escrito, o sea, eso no es tangible, ¿sí me entiendes? Eso no es algo que se reconoce. Yo creo, eso no es algo que se pero le da a alguien que reconoce. Eso lo reconocemos nosotros porque lo vivimos en esa época y es muy meritorio. Pero yo creo que Seba, sin eso no hubiera el hoy. Bueno, no claro, el y que además el trabajo de un técnico extranjero en teoría es investigar qué es lo que sucedió en esa selección. Entonces, el Bocha Batista tiene que saber eso. Uno supone que uno trae a un técnico extranjero para mejorar lo que puede hacer el nacional. Edgar y Edu, pero ustedes qué quieren que diga, uno que diga, bueno, eso. Sí, yo lo siento así, siento que ha sido muy importante, pero también reconozco el gran trabajo que hicieron Richard Páez y César Farías en el gran trabajo que hicieron Richard Páez. Sí, no estaríamos hablando de esto. No estaríamos hablando de esto. O que me explique, o sea, que me dé argumentos sólidos de por qué él lo cree así, que no me venga a tirar la historia de que un aficionado le vino y le dijo y que gracias a eso él lo siente, porque, a ver, el Bocha Batista siempre ha sido así, no le gusta enfrentar las cosas, siempre ha sido un técnico que le gusta desviar la atención. Si el Bocha Batista hubiese dicho, mira, sí, yo lo siento así porque desde que yo estoy armando la selección pasó esto y esto, ahí el debate es diferente porque ya es argumentos contra los argumentos de Richard Páez, de Dudamel, pero con esa anécdota a mí es muy vaga la declaración de él. No digo que eso sea la verdad absoluta, pero pues lo utiliza de ejemplo en el sentido de conectar más con la gente, y si es verdad, quizá futbolísticamente tenga que dar mejores explicaciones, tenga que explicar más, y todo eso, y a mí me parece excelente también, pero te digo, Seba, en redes sociales, por lo parece que hablamos, sí. Parece que hablamos del Bocha, o sea, tenemos memoria corta también, también, porque te repito, hace un año este tipo... Pero lo bueno se destaca y lo malo también, tipo, o sea, ¿qué de prensa y la primera pregunta era, Bocha, ¿cuál es tu mensaje con respecto al hermano? Tengo fe, por primera vez en la selección tenemos... Es lo que comentaba Ricardo, Venezuela a nivel de fútbol es diminuto en cuanto a su historia, en cuanto a su competencia, y lo que se ha logrado ha sido en este siglo. Es decir, mientras otras selecciones competían en mundiales en los 1900 y tanto, nosotros apenas en el 2002 estábamos dando los primeros pasos a nivel competitivo. Y apenas en el 2002 es que el mundo o Sudamérica miraba, oye, en Venezuela el fútbol está creciendo, está compitiendo, ya no lo podemos seguir viendo como los puntos fáciles. Yo siento que el gran miedo es que a este tipo, que a Argentino le vaya mejor que a dos venezolanos. No, yo particularmente en eso estoy. Lo que pasa es que hay que entender algo para tratar yo no estoy con ese nacionalismo barato. Yo quiero que a Fernando Batista le vaya bien. Ahora, yo tengo que criticarlo cuando tenga que criticarlo, básicamente. Pero tienes que reconocer la historia. Tienes que reconocer la historia, porque si te pongo este escenario, el Real Madrid con Carlo Ancelotti ganó la Champions de la 10ª en 2014, pero hay un respaldo atrás. No es que vino un equipo y él lo armó. Vino Mourinho, vino inclusive Pellegrini, pasaron ciertos directores técnicos que le dieron una hegemonía a ciertos clubes. Lo mismo pasa con la selección. Pastoriza, el mismo Richard Páez, después vino Farías, Dudamel, aunque fue un fracaso, Dudamel le dio una identidad de juego de que se sude en la camiseta más de lo habitual, porque las inferiores también vienen. Ojo, que Dudamel, y disculpa que te ataje, agarró un equipo que estaba roto por completo, de la mano de Noel San Vicente, que era un completo desastre, medio lo acomodó a nivel de resultados, no se dio absolutamente nada, pero también a Dudamel llevó a cabo la renovación con el Mundial Sub-20. O sea, fue pieza importante en ese enlace. Sí, claro. O sea, ya para finalizar la idea, yo siento que cuando el Bocha Batista habla, que muy ciertas las palabras que dice Edu, debe tener mejor asesoría en base
a la persona que le esté diciendo, hermano, tú cuando vayas a responder, si bien ya sabemos que tus preguntas dan muchas vueltas, que no eres directo, que quizás puedes irte para la diplomacia de esa respuesta, debes contemplar la historia que tiene la Vinotinto y no, como lo dijo Fernando Petrocelli hoy a tempranas horas, y no respaldarse de los últimos 2 procesos de la Vinotinto, porque eso no caracteriza a Venezuela. Venezuela no es que es un equipo que siempre estuvo mal, siempre tuvo direcciones técnicas que estuvieron, no sé, de los peores como tal en toda Sudamérica, porque nosotros estuvimos a un punto de pasar al Mundial de 2014, en el Mundial de 2010, en el proceso de Richard Páez y Farías fue lo mismo. Pero ahora, ¿qué es lo que yo digo? Debe existir mejor preparación a la hora de responder para evitar este tipo de malentendido, porque esto al fin y al cabo es un malentendido. O sea, si bien puede existir la arrogancia, porque la verdad que sí coincido, también se debe contemplar de que es el director técnico de la Vinotinto. O sea, no puedes esperar a decir, no, bueno, sí, hubo procesos en la dirección técnica de Venezuela que fueron mejores que los míos. No, y aquel que diga eso ya es directamente inyectar un pensamiento de fracaso. Y eso no debería de ser así. Pero ¿qué pasa si esta misma pregunta, porque vamos a debatir argumentos contra argumentos, si esta misma pregunta se la hacen a Richard Páez y Richard Páez responde exactamente lo mismo? O sea, ¿cuál es el peso que tiene el Bocha en decir, no, es que sí, porque a mí se me acercó un señor? Richard Páez puede decir, bro, yo inicié el boom Vinotinto. Ya tu argumento ahí queda eliminado. Entonces, primero es la arrogancia y segundo es la falta de argumentos para poder sostener esto, porque si le hace la misma pregunta a Farías, a Dudamel, te van a contar 1001 anécdotas como esa que vivió el Bocha Batista. Bueno, Edu, pero claramente te lo acabo de decir yo, que no soy el Bocha, y él me imagino que también lo vio, es que en dónde puso el fútbol en su momento, hace un año, repito, antes de este mal momento, al Bocha Batista se le atribuían un montón de méritos, se le atribuían un montón de cosas antes de ganar, que apuntaban a que el equipo iba a ser histórico. Y no lo ha sido por los resultados, pero eso no lo dije yo. Yo no me inventé esto que estoy diciendo. Tú también fuiste a la Copa América y estuvimos juntos allá y también lo vivimos. O sea, había un boom Vinotinto también, había una ilusión, se decían cosas importantes. Ahorita no nos escondamos tampoco de eso. En su momento se decían cosas fuertes del Bocha Batista y fuertes de equipararlo históricamente con los tipos que estamos comparando ahora. Es verdad, probablemente le preguntemos a Richard que va a decir, sí, yo le inyecté la irreverencia y el buen fútbol a la selección. Me estás dando la razón porque él está básicamente, estábamos hablando de lo que pudiera llegar a suceder para compararlo con los tipos grandes y él con esta declaración ya se pone por encima de los tipos grandes. No creo que se ponga. Sí, claro, si él dice, él responde sí a una pregunta donde muy literal, no es tan en general el fútbol. Yo siento que él se refiere que lo puso el fútbol venezolano, o al menos en ese momento. Pero es que en lo demás tampoco es. En lo demás tampoco es así. Tampoco es así. Es que ya hemos vivido lo mismo, Sebastián, anteriormente. No, mentira. Ya hemos vivido lo mismo, Seba. Pasa que en esta... Sebastián, no estoy molesto. Pasa que con esta federación se manejó el marketing. Se manejó el marketing de otra forma. No, y las redes sociales. Las redes sociales, claro. Del boom Vinotinto hubo documental, muchachos. Del boom Vinotinto hubo documental en la Copa América del 2011, caravanas, fuegos artificiales. Claro. Es algo que ya hemos vivido con respecto a los llenazos, a la afinidad y a la cercanía. Es otro contexto histórico también, nos guste o no nos guste. Pero es que básicamente con eso que dice Sebas, él no está... A ver, ¿cuál es la conclusión de esto? De decir que Farías y Richard Páez hicieron cosas grandes y este tipo no hizo, o sea, no sirvió de nada. No, al contrario, te estás tomando mal los argumentos que estamos dando. Simplemente estamos diciendo que no está por encima de ellos. Nadie está por encima. Él lo está diciendo. Cuando él dice, has posicionado el fútbol venezolano ¿crees que has puesto el fútbol venezolano en otra posición que antes no estaba? Sí, ya ahí está en otra posición, pues lo ha puesto de cierto. Entonces, o es culpa del periodista que está mintiendo porque no pone el contexto completo, o es que el Bocha Batista en verdad se pasa la historia del fútbol venezolano por otro.
parte. El debate ha estado muy bueno, pero ya tenemos que cerrar por el día de hoy. La verdad es que quedó bastante bueno este debate con respecto a las declaraciones de Fernando Batista y más adelante estaremos claramente hablando de todo lo que tiene que ver con la Vinotinto. El sábado, Real Madrid-Barcelona, la final de la Copa del Rey, termina el partido y nosotros estaremos en vivo. Eduardo, Sebastián, Ricardo, quienes habla, Edgar González, muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, den like y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Este episodio es presentado por Bets América 007, juega, cobra y gana seguro. PAN, alimentamos la pasión por el deporte. Homie, tu asesor de seguros. Danny Foods, productos que añoras.